Bienvenidos nuevamente. Estamos en la unidad número 2, diseño de algoritmos, donde vamos a desarrollar el siguiente contenido. Están los tipos de algoritmos y las herramientas para representar algoritmos. Dentro de las herramientas para representar algoritmos tenemos tres. Está el pseudocódigo, están los diagramas Nash-Schaderman y los diagramas de flujo. Donde vamos a puntualizar más son en el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Dentro de lo que es el análisis en sí de un algoritmo, donde precisamos lo que es la entrada, ¿no? ¿Qué datos necesito para poder realizar, en este caso, la solución del problema? ¿Ya? Aquí identificamos nosotros si necesitamos algunas constantes, variables, etcétera, que nos van a permitir hacer el cálculo y posteriormente que esto se traduzca en un resultado de nuestro algoritmo. También está la salida, donde vamos a obtener desde luego un resultado. Para ello es importante también poder identificar la variable en la que vamos a asignar nosotros un resultado determinado, y todo esto va a depender de la situación del problema, ¿no? Asimismo, también es importante analizar los tipos de datos que vamos a manejar. En el material ustedes pueden revisar que hay diferentes tipos de datos, y eso va a también un poco variar según el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Sin embargo, los que se están mencionando son los de C++, ¿no? Para que ustedes puedan entender un poco más esta parte, dentro de los tipos de datos, vamos a tenemos de tipo número, ¿ya? Y de tipo texto, que son los más principales. Los de tipo número están enteros, reales y complejos. Sobre todo nosotros manejamos enteros y reales, ¿no? Pero siempre y cuando a veces hay situaciones, problemas de índole, sobre todo matemático, donde vamos a necesitar quizá el uso de números complejos. Para poder hacer recuerdo de esta parte, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal, ¿no? Parte fraccionaria. Y los números reales, lo contrario, tienen una parte fraccionaria. Ejemplo, 2,3, 3,5, etc. Dentro de los tipos de datos de tipo texto tenemos letras, palabras y frases, ¿no? Las letras vienen a ser caracteres, una letra determinada, A, C, B, etc. Las palabras ya vienen a ser una composición de letras, ¿no? Es un conjunto de letras, incluso conjunto de sílabas, donde podemos tener ahí varias letras, ¿no? Dentro de una palabra. Y las frases ya vienen a ser composiciones de palabras, ¿no? Bueno, entonces inicialmente desde luego vamos a ir manejando primero letras, palabras y después ya iremos trabajando de manera un poco más compleja. Bueno, después tenemos en otros tipos de datos que por ahí también ustedes lo van a ver, ¿no? En otras materias, dentro como informática aplicada, están los tipos de dato de tipo fecha y otros que por ahí de tipo porcentaje, etc. Ya hay otros que posiblemente en el transcurso, obviamente, del avance vamos a ir viendo. Sin embargo, estos son los más principales y ustedes van a ir viendo en el material que están clasificados según el tipo de dato y también la extensión, ¿no? De dónde a dónde varían estos datos. Bueno, vamos a continuar. Les decía, dentro de lo que son las herramientas para poder representar algoritmos, están los pseudocódigos. El pseudocódigo viene a ser un lenguaje natural con el cual nosotros representamos un algoritmo, y ese es el lenguaje que desde luego está descrito con una serie de pasos, el cual más adelante este pseudocódigo facilita lo que es la implementación en sí de un programa. Ahora, los diagramas de flujo vienen a ser representaciones, como tenemos aquí a la derecha, representaciones simbólicas, ¿no? Tienen su respectivo símbolo para poder representar cierto proceso dentro de lo que corresponde a un algoritmo.
Y también tenemos los diagramas Nash-Scheiderman, que vienen a ser diagramas de caja. Sin embargo, estos diagramas ya no son empleados ampliamente, si bien es cierto, hace tiempo, años atrás, sí lo empleaban. Son diagramas quizá un poco muy ampulosos cuando se necesita representar ciertas situaciones. Por eso es que como no ayuda bastante a representar situaciones, es muy complejo utilizarlo dentro de lo que es una situación a veces compleja y tiende a crecer demasiado, ¿no? Entonces no es tan legible este diagrama cuando sobre todo los problemas son complejos, ¿no? Tiende a crecer. Y por eso vamos a centrarnos más que todo en pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces, para poder resumir la parte de lo que es un diagrama de flujo, tenemos estos símbolos que también lo tienen en el material. Sin embargo, aquí tenemos, fíjense, el símbolo de proceso, donde ustedes lo pueden utilizar tanto en la parte de asignación de variables, valores a variables, también en asignación de constantes, pero también dentro de lo que es un proceso, ¿no? Es decir, una expresión que ustedes creen, debemos utilizar este símbolo, que es un rectángulo. Este símbolo lo utilizamos para entrada y salida de datos, ¿no? Es decir, para leer un dato y para escribir un dato también, ¿no? Es que ni que escribirlo, mostrarlo como resultado final del proceso. También usamos este símbolo que es de impresora, ¿no? Que también vendría a ser, reemplazaría o se utilizaría como un símbolo de entrada y salida, ¿no? Tenemos el símbolo de subprograma o subrutina, que eso se va a llevar dentro de una unidad que se llama programación modular, ¿no? Este símbolo se utiliza para poder crear funciones, procedimientos. Luego tenemos el de monitor, que también vendría a ser reemplazado como un símbolo de entrada y salida. Otro símbolo muy utilizado es el de decisión. Aquí nosotros vamos a expresar o vamos a colocar expresiones lógicas que nos permitan hacer ciertas acciones por sí o ciertas acciones por no, ¿no? Es un símbolo de decisión. Tenemos este conector, que viene a ser un conector de página, es decir, cuando hay un diagrama de flujo que se extiende demasiado, yo puedo utilizar este símbolo al final y puedo anexarlo en la misma página, ¿no? Con este mismo símbolo. Tenemos este otro conector que lo utilizamos cuando tenemos un diagrama que necesita continuarse en otra página, ¿no? Este conector es dentro de la misma página y este conector es para otra página. Y también tenemos el símbolo de teclado, que también se utiliza o reemplaza a veces a símbolos de entrada y salida, ¿sí? Ustedes van a poder ver tal vez en diagramas de flujo de ejemplos en otros medios donde se esté empleando este símbolo. Bueno, como ejemplo tenemos calcular el precio de una docena de manzanas, ¿no? Entonces, como les decía, es importante analizar qué datos de entrada necesito y cuáles van a ser mis datos de salida, ¿no? Mis datos de entrada. El precio de una manzana, ¿sí? Porque necesito saber el precio para calcular el precio de una docena. Es decir, necesito un precio unitario. Luego la cantidad de manzanas, ¿no? Y la salida va a ser el precio de una docena de manzanas. Al igual que ustedes hacían un análisis de la situación de un problema, en matemáticas identificábamos, ¿no? Datos de entrada, en este caso los valores, que es lo que se conoce, ¿no? Generábamos un proceso y teníamos un resultado, ¿sí? Entonces, similar a ese procedimiento que probablemente ustedes estén familiarizados, se va realizando dentro de lo que es un algoritmo. Bueno, para este simple ejemplo vamos a tenemos lo que es nuestro pseudocódigo, que les decía que es
escribir en lenguaje natural el procedimiento del algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos al inicio la constante del valor de docena. El valor de docena va a ser 12, ¿no? Es una constante. Ingresamos el valor del precio unitario y aquí calculamos el precio de la docena, donde ya estamos reemplazando las variables, o en este caso esta es una constante y esta es una variable, ¿no? La docena por el precio unitario. Y como resultado vamos a devolver el valor del precio de la docena. Y este resultado lo vamos a mostrar en pantalla. Bueno, y posteriormente tenemos el fin. Siempre dentro del pseudocódigo tenemos un inicio, las etapas correspondientes y un fin. Ahora, dentro de lo que es el diagrama de flujo, de igual modo, ¿ya? Vamos a tener lo que es el inicio, ¿ya? Donde estamos, aquí está el nombre del algoritmo, que igual lo pueden colocar o bien como son ejercicios iniciales, bueno, vamos a ir viendo que esta situación sí es importante porque muchos tienen a veces de obviar esta parte, ¿no? Pero es importante de que ustedes puedan colocar el nombre y luego recién tal vez el inicio, ¿ya? Para poder identificar de qué se trata este diagrama. Bueno, como verán aquí a docena se le está, como es una constante, asignamos el valor, ¿sí? Leemos el precio unitario, que vendría a ser el dato que nosotros estamos solicitando como entrada a nuestro algoritmo, el cual nos va a permitir hacer el cálculo. Y como precio docena estamos asignando esta flechita que está aquí, esta de color azul que está aquí, significa que se asigna toda esta expresión a esta variable, ¿sí? Es un símbolo de asignación. Entonces, en diagramas de flujo, sobre todo utilizamos esa flechita, no utilizamos igual. Probablemente igual se vean en otros ejemplos que sí utilizan el igual, pero para esta parte de los diagramas de flujo es mejor que lo hagan con esa flecha, ya que es parte de los diagramas de flujo, ¿no? Utilizar el símbolo de asignación. Entonces aquí vemos que el precio unitario por docena se está asignando al precio docena. Y por último, este precio docena se muestra en pantalla. Y aquí tenemos fin. Vemos que dentro de este diagrama así pequeñito tenemos el uso de constantes, ¿no? Tenemos el uso también de variables. ¿Por qué? Porque la variable va a ir asumiendo diferentes valores a lo largo de las diferentes pruebas que se vayan a hacer. Luego tenemos la aplicación de operadores. Operadores como, en este caso es un producto, ¿no? Pero podemos tener otro tipo de operadores, como habíamos visto en la resolución de expresiones, ¿se acuerdan? Habíamos visto signos de paréntesis, no sé, son símbolos de agrupación, pero también vemos producto, división, podemos hacer el uso de división por cociente, división por residuo, ¿no? El diff, el mod, como conocemos, una suma, una resta, etcétera, dependiendo de la expresión que nosotros creamos, ¿no? Porque nosotros vamos a crear estas expresiones que permiten dar una solución, ¿no? A un problema. Es decir, esta es una necesidad, nosotros estamos creando una expresión que permite resolver este problema. Luego asignamos valores. Una vez que se realiza este procedimiento, desde luego se va a asignar un valor a esta variable y se va a mostrar en pantalla. Los diagramas de flujo, ¿ya? Cuando nosotros creamos estos diagramas es importante crearnos una prueba, una pequeña prueba de escritorio. Desde luego que cuando son pequeños no es esencial, pero a medida que vayan complejizándose nuestros diagramas de flujo, vamos a ir viendo de qué es necesario e importante hacer esto, ¿no? Porque eso nos va a permitir verificar si está bien nuestro diagrama de flujo. Entonces, como ejemplo, aquí únicamente asignamos, nos podemos hacer una tablita con nuestras variables, solamente variables, ¿no? En este caso tenemos como variable el precio unitario
Y otra variable es el precio por docena. Entonces decimos el precio y nosotros asignamos un valor de 2 al precio unitario de la manzana. Si calculamos precio por 12, 2 por 12, 24. Entonces, como resultado de precio docena tenemos 24. Si asignamos, ¿no? Introducimos aquí, leemos un valor de 2,5 como precio unitario, multiplicamos por 12, tenemos 30 como precio por docena, ¿no? Y así podemos ir viendo de que sí, efectivamente, este pequeño algoritmo responde a esta necesidad que habíamos dicho inicialmente de calcular la docena el precio de docena de manzanas, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto eso, vamos a proceder a nuestra actividad número 2 de la unidad 2, donde vamos a empezar a escribir pseudocódigo con sus respectivos diagramas de flujo para estas situaciones. Estamos planteando situaciones muy pequeñitas y reducidas, sin embargo, estamos queriendo que ustedes, ¿no?, empiecen a utilizar lo que es tanto el diagrama el pseudocódigo, y también los diagramas de flujo, los símbolos que en realidad hemos visto aquí, ¿no? Estos símbolos, donde sobre todo les había dicho que vamos a utilizar este proceso de entrada y salida, y más adelante los procesos de decisión, dependiendo de la estructura que necesitemos en nuestro diagrama, ¿sí? Primeramente vamos a utilizar quizá únicamente estos dos, ¿no? Pero posteriormente sí vamos a utilizar los demás, ¿no? Entonces fíjense que aquí está calcular la suma de dos números. ¿Qué me está pidiendo como dato de entrada? Dos números. Y como resultado voy a tener la suma de esos dos números, ¿no? Luego tengo calcular el producto de dos cantidades. De igual modo, debo introducir dos cantidades y me debe devolver como resultado el producto de estas cantidades. Aquí tengo el promedio de 3 calificaciones. ¿Cómo obtengo el promedio? A partir de la suma de las calificaciones dividido entre esa cantidad, entre 3, ¿no? Ese es el promedio. Sabemos calcular el promedio. Calcular el perímetro y área de un cuadrado. Aquí tenemos, aquí debemos analizar qué datos de entrada necesito y qué datos de salida tengo. Mis datos de entrada vendrán a ser por ahí el lado del cuadrado, pero tengo como datos de salida dos valores, no uno. En estos casos es 1, 1, 1, pero aquí tengo dos. Tengo el perímetro y el área. Dentro del cálculo del área de un triángulo, solamente me está pidiendo el área de un triángulo. Entonces, ¿qué datos de entrada necesito para hacer el cálculo del área de un triángulo? Eso, por favor, de igual modo que la actividad número 1 lo resuelven y lo suben dentro de la sección que corresponde a esta actividad, ¿no? Cumpliendo lo que son las fechas de presentación. Permítame decirles una frase, como pueden leer, prohibido rendirse. Respiren hondo y sigan adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto recién comienza. En la etapa inicial es donde no debemos, como dicen, tirar la toalla, más al contrario, esforzarnos para poder ir complejizando, ¿no?, el contenido, ¿ya? Estamos iniciando con ejercicios muy básicos. Sin embargo, es importante de que cada uno de ustedes coloque el mayor empeño para que esto, cada uno prospere dentro de lo que corresponde a su aprendizaje.